No quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar con la última guía para el primer parcial, que es la guía de sistemas no inerciales. Hoy vamos a resolver el problema número 3 completo y vamos a bosquejar el número 5. Así lo pueden terminar ustedes. Entonces, veamos qué dice el problema número 3. El problema número 3 dice lo siguiente. Dice que tenemos una masa M en reposo sobre una plataforma horizontal exenta de rozamiento. Y nos dice que está sujeta al extremo de un resorte de la manera que le indica la figura. Nos dan como dato la constante elástica de resorte, que es K, y nos dice que súbitamente se pone en movimiento la plataforma con una aceleración constante que es dato A en la dirección horizontal, como muestra el dibujo. Y lo primero que nos preguntan es, nos piden que dibujemos las fuerzas que actúan sobre la masa en un sistema de referencia unido a la plataforma y luego en otro exterior a ella, en reposo. Entonces vamos a ver qué significa eso. Sistemas no inerciales es un tema bastante complicado, pero lo vamos a hacer, es el número 3, Agustín. Lo vamos a hacer fácil, si es que podemos. Entonces, no es el problema de sistemas no inerciales, el de la guía creo 5 o 4, no me acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué significa un sistema no inercial? Entonces, nosotros lo que veníamos trabajando hasta ahora era con sistemas inerciales. Sistemas inerciales son aquellos donde valen las ecuaciones de Newton. ¿Qué significa que vale las ecuaciones de Newton? Veamos eso un ratito, un segundito. Tenemos un sistema S, por ejemplo, en 2 dimensiones, y tenemos otro sistemita S', en donde, bueno, llamamos a X e Y, y este es el sistemita S'. Este sistemita S' se mueve respecto a S. Entonces, lo que, bueno, Pablo seguramente ya lo hizo este grafiquito. Entonces, un punto en el espacio, ya sea este punto P, lo podemos describir usando los dos sistemas de referencia. A ver, vamos a usar este. Entonces, lo que podemos decir es que lo vamos a llamar este, por ejemplo, R, este R', y este lo vamos a llamar R grande. Entonces, fíjense que un puntito P en el espacio, la posición de un punto en el espacio, tenemos de R, P, lo podemos escribir como RP' más un R grande, ¿no? Es suma de vectores. Esto se ve a simple vista, ¿no? Sumamos vectores y nos da esto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que este sistemita S va a estar acelerado respecto a S. Eso es la gran diferencia de lo que veníamos trabajando ahora. Este está acelerado. ¿Qué significa que está acelerado? Que R punto, digamos, es distinto de cero. Lo que vamos a ver en esta clase es que vamos a ver una aceleración traslacional, digamos. Y en la siguiente clase vamos a ver qué pasa si el sistema se está rotando. Entonces, hoy vamos a ver un sistemita que se está desplazando respecto a un sistemita S, como el que muestra la figura. Entonces, tenemos una plataforma que se desplaza, se traslada en una sola dirección. Entonces, por ejemplo, en la dirección X. Vamos a llamarlo. Esta dirección es la dirección X. Y se mueve en esa dirección a velocidad constante. Entonces, por el hecho de estar acelerado un sistema S', aparecen fuerzas, pero esas fuerzas tienen, a diferencia de lo que sucedía en un sistema inercial, estas fuerzas no existen, o sea, este es el simbolito de no existen, en
en S. O sea, son fuerzas que solamente existen en S'. O sea, en S' y no existen en S. Entonces, si nosotros nos paramos en S, no vamos a ver ciertas fuerzas que si nos pararíamos en S', como lo vamos a ver ahora. Esas fuerzas aparecen siempre y cuando el sistema S' esté acelerado. Si está con aceleración cero, digamos, es un MRU, esas fuerzas no aparecen. Estas fuerzas que aparecen se llaman fuerzas no inerciales o inerciales, como lo quieran ver. En realidad son no inerciales, porque justamente es un sistemita no inercial. No inercial es que está acelerado, o sea, no inercial es que está acelerado. Entonces, veamos qué pasaría en nuestro problema. Y así se entiende mejor cómo es el tema de los sistemas no inerciales. Supongamos que estamos en dos plataformas diferentes. Estamos en una plataforma que sea, supongamos que estamos en la estación y estamos arriba del tren, en otra plataforma. Entonces, este sería en S' y este sería en S. S está fijo y S' se mueve respecto a S. Entonces, supongamos que tenemos un objeto, o sea, tenemos un carrito, que es nuestro ferrocarril, digamos, y tiene un objeto en el piso. Y este objeto, y el ferrocarril tiene una aceleración para la derecha. Olvidémonos que tenemos por un instante de resorte. Vamos a entender lo que pasa en este caso. Entonces, no hay rozamiento en el piso, no hay nada. Si yo estoy en la plataforma, entonces estoy en la estación, ¿qué vería? O sea, la masa está azul. ¿Se quedaría en el mismo lugar o se mueve si la locomotora, digamos, está en movimiento? Para que se mueva, ¿qué tiene que pasar? O sea, esta está en reposo, inicialmente está en reposo. B igual a C. Pregunta. Sí, El S' sería el sistema no inercial, que sería el tren, claro. y este sería arriba en la estación. Y la pregunta que hiciste fue, ¿qué estaría haciendo la masita azul? Sí. O sea, si está Tomando... arriba del tren, por ejemplo, la masita azul, y no hay rozamiento en el piso, Ok. ¿hay alguna Y- forma en que la masita esta aparezca acá, digamos? ¿No? Y la pueda ver acá. Después de que choque con la pared del tren, ¿no? Va a Claro, tocarla con... suponete que desprecias la pared, o sea que es un tren infinito. No, olvídate de la pared. O sea, fíjense que no hay forma, ¿no? Porque no hay No fuerzas que debería, pues. aparezcan sobre la masita, la masa, viendo desde afuera. O sea, ¿cuál es la fuerza que aparece sobre la masa? Ninguna. No hay Cero. rozamiento, el peso está compensado con la normal. Así que, en principio, debería quedarse en el mismo lugar, la masita. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ahora, ¿qué pasa si nos paramos arriba del carrito? Si nos paramos arriba de la locomotora, un instante después, la locomotora va a estar en esta nueva posición. Esta va a ser la pared, digamos. La que estaba acá va a estar un poco más a la derecha porque se movió. Y va a ser esta la nueva posición de la locomotora, digamos. Entonces, si nosotros estamos parados, fíjense que si estamos parados justo en la pared, lo que nosotros vamos a ver es que la masa esta se nos acercó a nosotros, ¿no? Si estamos pegados a la pared. Entonces, en nuestro sistemita S', la masita no es que se quedó quieta, sino que se nos acercó a nosotros. ¿Lo ven eso? Porque nosotros, es decir, que nosotros nos acercamos a la masita, que se quedó quieta.
¿Está bien eso? Es como sucede en el colectivo, ¿no? Dejen un objeto fijo en el piso, y cuando el objeto se acelera, el colectivo se acelera, van a ver que ese objeto les llega a ustedes. Entonces, en principio, fíjense que yo digo, bueno, no hay rozamiento en el piso, así que no puede haber una fuerza que lo esté tirando hacia mí. El peso está compensado con la normal, así que tampoco debería producirse una aceleración si no hay fuerza sobre el objeto. Y justamente esta fuerza, es la que voy a agregar, esta fuerza, es la fuerza no inercial. Y es una fuerza que no tiene interacción con nadie, o sea, no es de... o sea, no tiene no surge producto de la interacción con otra cosa. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la tensión surge de dirección de la masa con un pionino. El peso surge en dirección de la Tierra con la masa, con el objeto. En este caso, no hay nada que produzca esta fuerza. Lo que produce esta fuerza es que es producto de que el sistema está acelerado. Está acelerado para la derecha. Entonces, fíjense que esta fuerza aparece en sentido opuesto a la aceleración de nuestro objeto. Entonces, esta es una fuerza no inercial. ¿Estamos bien? ¿Preguntas con esto? O sea, se entiende, ¿no? Que el objeto se mueve para la derecha y yo lo veo como si se estuviese moviendo hacia mí, que estoy justo en la pared. Entonces, se opone Sí, sí. al movimiento que tiene la locomotora. Entonces, en base a esto, ¿qué pasaría si tenemos la misma situación, pero ahora tenemos el resorte? O sea, tenemos la masita, acá, y tenemos el resorte. Este objeto, el LM, dijimos que se está moviendo, si nosotros estamos parados justo en la pared, se está acercando hacia nosotros, o sea, tiene una velocidad para allá. Esa es la velocidad de la masita. Y si se mueve para la izquierda, y yo estoy con un resorte, ¿no? El resorte un instante después va a estar en esta posición, la locomotora, y fíjense que el resorte va a tener otra longitud diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Un instante después, el resorte que va a estar estirado o comprimido, o en la misma posición. Va a estar comprimido. Exacto, entonces, al segundo, por ejemplo, el resorte se comprime. Y eso es justamente producto de la inercia de la masa. O sea, es producto de la inercia de esta masa que llamamos M. Justamente la inercia que dice que el objeto se quiere quedar quieto en su lugar, quiere mantener su posición. Entonces, el objeto quiere mantenerse en su posición, ahora hay una pared que está siendo empujada para adelante, y como está unida con el resorte se comprime. Entonces, ahora sí, empezamos con el ítem número 1, que nos pide hacer el diagrama de fuerzas sobre un sistemita S y un sistemita S'. Entonces, hagamos el más fácil, el S, que sería la estación. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que aparecen si yo estoy parado en la estación? O sea, sobre la masita. El peso y la normal. Exacto. O sea, esas siempre están.
la normal. Y la fuerza elástica. Exacto. Entonces, si yo, fíjense una cosa, si yo estoy en la plataforma, lo que voy a ver es que este objeto se mueve tal como se mueve la locomotora, para la derecha. Entonces, ¿quién le hace esa fuerza que lo hace mover hacia la derecha? Justamente el resorte, el que está comprimido. Entonces, si el resorte está comprimido hacia la izquierda, le hace una fuerza hacia la derecha, que es lo que produce la aceleración de la masa. Entonces, ese es el razonamiento. Y justamente por eso la masita se acelera desde ese hacia la derecha. O sea que tenemos una fuerza elástica hacia la derecha. ¿No? Entonces, porque el resorte está comprimido. Piensa que eso es producto de la inercia. ¿Y alguno se anima a decirme cuánto vale esa fuerza? Si ponemos el X positivo para la derecha. No, o sea, nosotros estamos parados en S. Así que en S no existen las fuerzas no inerciales o inerciales. O sea, esas fuerzas no existen en todo caso. En S solamente existen las fuerzas de interacción, o sea, existe solamente la fuerza de resorte o la fuerza normal o el peso. Entonces, si el resorte está comprimido a una cierta distancia, X, cuando es esta la compresión de resorte, como siempre, ¿en qué dirección? En X versor. Y ahora, exacto. Entonces, para ver si va el signo positivo o negativo, pensemos, ¿qué pasa si X es 0, por ejemplo? Justo estamos en la pared, por ejemplo. Pensemos de la misma forma. Que el resorte empieza desde acá. Acá lo dibujé flotando, pero piensa que esté en el piso. Si está acá en X igual a 0, el resorte tiene que estar ejerciendo una fuerza para la derecha. Y eso solamente se cumple si el K es negativo. Entonces, con ese razonamiento, sacamos la fuerza sobre el resorte. Entonces, las ecuaciones de Newton sobre NS las escribimos. Entonces, en X versor y en Y versor. ¿Alguna me dicta cómo sería? En X versor sería menos K la fuerza elástica nomás. Exacto. Y en el Y versor la normal menos el peso. Exacto. Entonces, la normal menos el peso es igual a masa por X punto. Fíjense que acá solamente estoy poniendo las fuerzas que realmente existen, o sea, que son interacciones, producto de las interacciones. O sea, estas fuerzas, las que yo coloco acá, son producto de las interacciones. De nuevo, la resorte es producto de la masa que interactúa con el resorte, la normal es producto del piso que interactúa con la masa, y el peso es producto de la tierra que interactúa con la masa. Ahora, Pregunta, sí, entonces, directamente viéndolo desde la estación, ignoro que existe otro sistema no inercial y lo tomo como si fuera un sistema inercial. en ese vos estás en el sistema Claro, está inercial. inercial, claro. Entonces, este es inercia. Entonces valen las ecuaciones de Newton. ¿Qué significa las ecuaciones de Newton? Que fuerza, suma de fuerzas, es igual a la masa por aceleración. Bueno, acá aceleración, justo no es esa aceleración que nos da el dato de problema, pero bueno, así que yo. No. Ahora, en el sistema S', no vale decir que la suma de fuerzas es la masa por la aceleración.
eso no vale en el sistema de S'. Estas fuerzas son de interacción. Justamente es lo que veíamos antes. ¿Por qué no vale esto? Porque los objetos se mueven y no hay interacción que yo pueda ver. O sea, este objeto, esta masita, se movía hacia la izquierda, pero no había nada que la estuviese moviendo. No había ningún resorte, no estaba el piso, no estaba el peso tampoco. Entonces son fuerzas que aparecen producto del que está el sistema acelerado. Entonces, en S', tenemos de nuevo el bloquecito. De nuevo, el peso sigue existiendo. La normal también. Y ahora, yo viendo desde el sistemita S', lo que yo veo es que si estoy parado acá en la pared, el objeto junto a mí. Entonces yo estoy parado acá, el objeto se mueve, se me acerca. Entonces, en el sistemita S', lo que estoy viendo es que el objeto tiene una aceleración, una fuerza hacia allá. ¿Y hay una fuerza más en todo esto? La fuerza elástica. Exacto. Entonces, en S', fíjense que esta es paralela, ¿no? Porque si dije que en S, digamos, estaba comprimido, en S' también está comprimido. Entonces, fíjense que en S' lo que hicimos es, sumamos las fuerzas inerciales, I es de inercia, y además le sumamos la fuerza no inercial. Y esto es la masa por la aceleración. Bueno, vamos a ponerlo en X solamente porque nuestro movimiento está en X. Nada más. Y esto es en vectores. Nunca me acuerdo si es arriba o abajo. Entonces, esto es estas aparecen en S, como en S', pero estas aparecen únicamente en S'. ¿Y cuánto vale esta fuerza? Justamente vale menos la masa por la aceleración del objeto. Más otras cosas, pero si el sistema, estas cosas son para sistemas en rotación, que no lo vamos a ver. Entonces, si quieren escribir las ecuaciones de Newton, tienen que considerar tanto las fuerzas de interacción, estas son fuerzas de interacción, y sumarle las fuerzas no inerciales, que son estas. Entonces, escribamos bien cómo queda el sistemita. Entonces, en X versor prima, a usar también positivo para la derecha, ¿qué tenemos? A ver si alguno me dicta. Pregunta, Sí. ¿puedes un poquito para ver la ecuación de Newton? ¿Esa aceleración es la aceleración que se está moviendo? Esta es del sistemita S'. Claro, pero la otra aceleración, ¿Este? esa, ¿sería también la aceleración del sistema? Sí, esta, Inercial. la de traslación sería. Que Que, sería digamos. ¿Qué tanto se te aleja a vos de ese? Digamos? Que en nuestro ok, caso sería entonces, el A. la, entonces Entonces vos tenés dos aceleraciones. Tenés la aceleración de la locomotora y además tenés la aceleración de los objetos que están dentro de la locomotora.
que sería este. Ah, Entonces, este sería la aceleración de la masita. Y este sería la aceleración de la locomotora. ok, entonces esa es la aceleración de todo el sistema no inercial, mientras Del que sistema, claro, mientras que el otro es la aceleración que lo está midiendo la persona no inercial. el que está en ese primo, el que está parado acá. Ok, Este que está parado acá mide esta aceleración X'. ok. Entonces, en X, fíjense que lo que podemos escribir es que tenemos la fuerza elástica. Siempre escriban el módulo y después vean si tiene sentido el signo. Ahora, dijimos que se está comprimiendo el objeto, así que el X es menor al L0, así que esto es negativo, y por lo tanto tenemos que agregar una fuerza, un signo menos. Y además tenemos la fuerza esta, que es, dijimos que es menos M por A. Esta es la aceleración de la locomotora. Y acá le puse signo, ¿no? Porque la locomotora se acelera para la derecha, pero nosotros vemos que el objeto se mueve para la izquierda. Y ese es el signo. eh, Esto es lo que vemos. Y esto es igual a simplemente la masa por la aceleración primo, del objeto en ese primo. Y en I, bueno, en I es lo mismo siempre, ¿no? Es la normal menos mg es igual a la masa por punto primo. Entonces, estas son las ecuaciones de Newton tanto en S como en S'. ¿Preguntas con esto? Esto es constante, ¿eh? Es un valor. Entonces, tenemos el ítem A, digamos. O el A y el B, porque no me acuerdo qué. Bueno, describe el movimiento M en la plataforma. Entonces, ¿sigo? ¿O quieren preguntar algo de esto? Piensen una cosa, ¿qué pasa si el sistema no está acelerado? Si el sistema no está acelerado, tenemos las mismas ecuaciones, ¿no? Tanto en S como en S'. Si A es 0, tenemos las mismas ecuaciones. Entonces, tiene sentido que nos haya quedado de esta forma. Si A es 0, tenemos la misma ecuación de R. Entonces, ahora nos pide que describamos el movimiento del objeto en S'. ¿Qué significa eso? Que tenemos que calcular cuánto vale X' en función de T. ¿Y cómo hacemos con eso? Olvidémonos ya que tenemos a S en un lado. Ahora queremos solamente en S'. Si queremos calcular el movimiento de la masita en S', ¿cómo hacemos? Integramos. Exacto, en principio usamos la ecuación 1, ¿no? O, bueno, esta ecuación. Y acá podemos despejar y vemos qué hacemos. A ver. Entonces, voy a pasar esta M dividiendo. L0 menos A es igual a X punto. Y ahora voy a juntar las X por un lado y voy a dejar lo constante del otro. O sea, a hago, este lo paso para la derecha, pero lo voy a escribir de la izquierda. O sea, nada, solamente cuentas. Más KX sobre M, que es igual a K L0 sobre M menos A. Sí, no me estoy disculpando. ¿Lo ves? Sí, ¿no? Vamos así. ¿Y esto es la ecuación de qué? Llegamos a una ecuación. Oscilador. Exacto.
Es el oscilador armónico que vimos la vez pasada. Entonces, de acá hay que encontrar cuánto vale el X, ¿no? En función del tiempo. Entonces, lo que hacíamos era resolver el sistema, lo que se llama el sistema, este es primo, el sistema homogéneo. El sistema homogéneo es el sin es igualado a 0. Y después buscábamos una solución general, que es el X' más una solución particular es igual a L, K, L0 sobre N menos A. Y entonces esta es la solución homogénea, H, y esta es la particular. Entonces, la solución final es el X' va a ser el X homogéneo más el X particular. ¿Recuerdan cómo se hallaba el X particular o el X homogéneo? El X particular veíamos cuando la aceleración del objeto era 0 y calculábamos el X de equilibrio. Exacto. Entonces, lo que uno puede plantear es, voy a elegir que X particular sea una constante, por ejemplo. Una constante C, por ejemplo. ¿Qué pasa si el X particular es una constante? Piense esto. Si es una constante, entonces la derivada, esta es 0, ¿no? Fíjense, es 0 más K sobre M por C, porque dije que es constante. Estoy proponiendo una solución, a ver si funciona. Entonces, fíjense, de acá se desprende cuánto tiene que valer C. C es L0 menos MA sobre K. Entonces yo tengo la solución particular. Fíjense que es fácil. La solución particular siempre es una constante. Y ahora la solución homogénea era esta, ¿no? Y esta, uno lo que planteaba era una amplitud por una función armónica más una fase. Y entonces uno tiene que hallar cuánto vale el omega. Si ustedes hacen eso lo voy a pasar rápido porque es solamente reemplazar acá adentro, la 1, y de ahí le va a quedar que el omega cuadrado es K sobre L. Eso lo hicimos la vez pasada. Es solamente reemplazar esto ahí y van a ver que el omega cuadrado es. Entonces, finalmente, ¿cuál es la solución general de nuestro problema? El X'. X' es la solución particular más la homogénea. O sea, diría A por seno de omega 0 t más phi, más la particular, que en este caso es L0, menos MA sobre K. Y esta es la ecuación para la posición para todo tiempo. ¿Preguntas con esto? Un poco rápido, pero es que ya lo habíamos visto. ¿Se entiende, no? De dónde saqué cada cosa. O sea, lo dividí en dos, la solución, y dije una constante y otra en este estilo, y ahora reemplacé y me dieron los valores de omega 0. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Una vez que tengo la posición de la masita para todo instante de tiempo. Yo conozco esto. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Dependen de las condiciones iniciales. Exacto. ¿De qué condiciones iniciales? Que me dice el ejercicio. Sí, en particular, ¿qué sería? La posición inicial
¿no? Y la velocidad inicial. Y el ejercicio que nos dice, a ver si buscamos, dice que el objeto está inicialmente en reposo, o sea, tiene velocidad 0, y no nos dice nada más. Entonces, fíjense que si está en reposo, ¿cuál es la única forma para que el objeto en S' esté en reposo? Si está unido a un resorte. L igual a 0. L0 en X. Claro, o sea que esté estirado tanto la longitud original, la longitud natural. O sea que el X, exacto. Entonces, que el X inicial sea L0. ¿Por qué? Porque bajo esta condición, la fuerza elástica es 0. Y esto nos dijo el problema que era 0. Entonces, ustedes tienen que venir acá a la ecuación. Vamos a llamar la ecuación 3. Y nada, decir que el L0 tiene que ser A por el seno de omega 0 t más phi más el L0 menos MA sobre K. Y pues, para usar esto, derivan lo de arriba, ¿no? Entonces, esto lo hago rápido. En la derivada es A omega 0, el coseno de omega 0 t, más phi. Y esto se deriva. No, eso es Esto una no sé. constante. Exacto. No depende del tiempo, así que no se deriva. Y bueno, y entonces, bueno, y acá, pensé que el t acá es 0, ¿no? O sea, porque lo estoy evaluando en t igual a 0. ¿no? O sea, sería 0 más phi y 0 más phi. ¿no? Es esto en t igual a 0. Entonces, ¿cuál es la única forma para que el coseno de phi sea 0? Porque A no puede ser 0, ¿no? Porque si A es 0, el X total es 0. ¿no? Salvo esto. Que el ángulo sea 0. El coseno, acordate que el coseno de 0 era 1. Pi sobre 2. Exacto. Entonces, para que esto sea 0, phi tiene que ser pi sobre 2. Entonces, de acá hallamos cuánto vale phi. Entonces, de acá sale que el seno de phi, seno de pi sobre 2, era 1. Entonces, de acá fíjense que uno puede despejar y sale que el L0 es igual a A más L0 menos M A sobre K. Y acá tachamos los L0 y nos queda que la es simplemente M por A sobre K. Entonces, finalmente, el X' en función del tiempo es, escribimos todo junto. Entonces, es MA sobre K por el seno de omega 0 t más pi sobre 2 más L0 menos MA sobre K. Y esta es el movimiento de la masita en S'. Si ustedes lo quieren dejar un poco más lindo, recuerden cuánto era el seno de esto. Esto, si recuerdan la suma de los senos, es el seno de primero por el coseno de segundo. El coseno de pi sobre 2 es 0. Así que ese término no nos importa, más el coseno de primero por el seno de segundo. O sea que esto es coseno de omega 0t. Y finalmente, si
Si agrupamos, fíjense que tenemos MA acá, sobre K, y acá también. Entonces, finalmente, el ejercicio ya terminó, pero si lo ponemos más lindo, es MA sobre K, saco factor común, eso, entonces tenemos coseno de omega 0 t menos 1 más LS, si no me estoy confundiendo. Y esta sería la posición de Navasita M en S'. O sea, sería, digamos, de M en S'. Y fíjense que tiene sentido lo que nos dio, porque ¿qué pasa si el M, el A es 0? ¿Qué pasa con la masita? Se va a quedar en el E0. Exacto. Entonces, si A es 0, el X' es 0 para todo t. Y es lo que veíamos al comienzo de la clase, ¿no? Que si el sistema no está acelerado, el objeto se queda en el mismo lugar. Entonces, fíjense que tiene sentido lo que nos dice. Bien. Entonces ya tenemos el B. Y ahora terminamos con el C. ¿Preguntas sobre esto? Fíjense que es pura cuenta, ¿eh? No es, la física la dejamos arriba. Esto fue todo matemático. Entonces, en el punto C, si no hay consultas, lo que nos pide en el punto C es si la plataforma tiene masa M grande, o sea, la locomotora tiene masa. No, fíjate que no porque, fíjate que te dan las unidades, ¿no? El L0 es unidad de longitud, tiene unidad de longitud. Y esto es longitud, M, fíjate que es fuerza sobre constante elástica, es X, digamos, y esto no tiene unidad. Así que está bien. ¿Está bien, Valentín? O sea, agrupé este con este. Exacto. Entonces, lo que nos piden en el ítem C es, nos dice que la plataforma ahora, la locomotora, tiene masa. Determinar la fuerza necesaria para mantener constante su aceleración. ¿Qué significa eso? Lo que queremos hacer es que el S' siempre se mueva a una aceleración constante, que es A. Bueno, sí, lo puedes escribir como el omega 0 como es. Yo para escribir menos, pero este lo. Igual vos ya sabés cuánto vale, así que es K sobre M. A veces se escribe omega 0 y abajo se pone a veces con omega 0 y para K sobre M. Entonces, lo que nos pide el ítem C es cómo hacemos para que la plataforma se mueva a velocidad constante, a aceleración constante. Si recordamos el dibujito este de los sistemitas, lo que queremos es que la plataforma se mueva siempre a la misma velocidad. O sea que el R sea A. Esa es la condición. ¿Y para qué? Lo escribo acá. Tenemos que es X' más el R. Lo que nosotros queremos que la condición para que yo esté estando en S como en S', sea siempre que la locomotora tenga aceleración igual a A. Entonces, para que eso suceda, este tiene que ser A, o sea, este tiene que ser A, este tiene que ser A, y por lo tanto este tiene que ser
Porque yo quiero que en el sistema S como en S', la locomotora tenga aceleración A. Entonces, ¿qué le está pasando a la locomotora? Con esto terminamos. ¿Cómo? No entendí. ¿Por O qué sea, vos querés que estando en la estación como arriba de S, todo se mueva a aceleración A. Entonces, no querés que adentro haya nada que se mueva, digamos. Sería esto. Entonces el que no era el que era un sistema inercial también se volvió un sistema no inercial? No, no, o sea, desde S estás viendo que la locomotora se acelera, de la misma forma que antes. Ahora lo que hay adentro no se está No se acelerando. mueve. Ah, ok. Otra forma de verlo es que la suma de fuerzas inerciales más la suma de fuerzas no inerciales se hace cero. Y eso es lo que íbamos a hacer ahora. O sea, tenemos la locomotora. La locomotora que tiene, bueno, si quieren, tenemos el peso, MG, la normal. Y ahora, ¿qué pasa con el... Exacto, así que la aceleración, pero en una es cero, ¿no? En X' es cero. Entonces, fíjense que la plataforma tiene un resorte. ¿Qué pasa si el resorte se comprime? Bien, veamos el dibujito. Si este resorte está comprimido, ¿qué le pasa a esta pared? ¿Siente una fuerza esta pared? Sí, ¿Para dónde siente fuerza? para afuera. Exacto. Entonces, eh, la pared está sintiendo una fuerza que va a ser igual a la fuerza elástica, ¿no? Por acción y reacción. Esa es la clave de este ítem. ¿Y por qué está recibiendo una fuerza igual y contraria? Porque estamos pensando que el resorte no tiene masa. O sea, Y ahí también va a actuar otra normal, ¿no? Tipo, porque está en contacto con la superficie de la pared. sí, sí, pero en este caso estás pensando en la fuerza que recibe la locomotora. Entonces, la locomotora recibe una fuerza que lo tira para atrás. El producto está con el resorte. Después que la locomotora haga una fuerza al resorte es otra cosa. Que esa sí va a ser la normal. O sea, la locomotora está haciendo una normal al resorte. Y esta es la reacción de la normal al resorte. Entonces, en el sistemita S', la plataforma está recibiendo una fuerza igual y contraria, que la tira hacia atrás, producto de tener el resorte, ¿no? Y además, como está la plataforma está acelerada, no hay que olvidarse de que siendo una fuerza, o sea que siendo una fuerza para atrás, que en este caso va a ser M por A, porque es la masa del sistemita. Y lo que nos preguntan es, ¿cómo hacemos para que el objeto siempre tenga una aceleración para la derecha? Entonces, sí o sí va a haber que aplicar una fuerza hacia la derecha. Fuerza aplicada. Si no, no hay forma, ¿no? Que se mueva para la derecha. O sea, si recibe siempre fuerza para la izquierda y yo quiero que se mueva para la derecha, tengo que aplicar una fuerza. ¿Y cuánto vale esa fuerza? Bueno, si ponemos el X acá, positivo, esta fuerza menos la fuerza elástica, ahora, o sea, menos MA. Y ahora pongamos la fuerza elástica, es
como siempre, ¿no? Esto es menos L0. Entonces, fíjense que si el resorte está comprimido, es 0, digamos, la máxima compresión es 0, por ejemplo. Esto es negativo. Y nosotros queremos que el resorte ejerza una fuerza hacia la izquierda. O sea que lo ponemos positivo. Y esto es la masa o la aceleración de la locomotora, pero dijimos que esto queríamos que sea 0. Y fíjense que de acá sale que F, la fuerza que tenemos que hacer, es simplemente MA menos K por X menos LC. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros a la locomotora le hacemos esta fuerza, la locomotora siempre se va a mover hacia la derecha con la misma aceleración, que va a ser una aceleración constante. Y va a ser esta aceleración. Entonces, esto es para que M grande se mueva siempre con aceleración. Y esta es la aceleración A. Bueno, eso era. Y bueno, y un comentario breve que me olvidé de decir. Acá nos pedía cuál es el movimiento desde el sistemita S en el ítem A. No, en el B. ¿Cómo era el movimiento desde el sistemita S como en el S'? Fíjense que en el S' dijimos que observamos que es un movimiento oscilatorio de esta forma. O sea, esto es el movimiento en S', que es una oscilación. Y en S, ¿cómo es el movimiento? Y para ver eso, fíjense que tenemos que ver las fuerzas. O sea, en S dijimos que solamente hay una fuerza, que es la fuerza de resorte. Bueno, eso era el comentario que les quería hacer. Y bueno, creo que no me estoy olvidando nada. No sé si quedan dudas de esto. Fíjense que tienen que tener mucho cuidado cuando separan desde S como de S'. Si separan desde S, no hay fuerzas no inerciales. Solamente se da fuerza de interacción, que son estas fuerzas de la normal, la fuerza elástica y el peso. Si estamos en un sistema acelerado, aparecen fuerzas que no tienen interacción que no surgen como interacción con nada, que es esta fuerza no inercial. Y esto es producto de estar acelerado. Si no está acelerado, esta fuerza es 0, ¿no? A es 0 y esta fuerza es 0, completamente. Entonces, tienen que tener cuidado con eso, con los sistemas no inerciales. ¿Preguntas con esto? El X, la aceleración M que aparece ahí, es la X', ¿no? ¿A dónde? En ¿Acá? lo blanco, lo blanco, lo blanco. Ahí. Sí, gracias. Esto es X'. Porque esto es desde S'. Y este es el X que hallamos recién, o sea, este es el X'. Y nada, si la aceleración, fíjense, si es 0, la fuerza que le toca hacer a la locomotora es igual a la fuerza elástica. Si me tira fuerza elástica para la izquierda, toca hacer una fuerza igual y contraria para mantener una cierta aceleración constante. Bueno, eso era todo lo que tenía para contar. Muy bueno, Fer. Che, teniendo en cuenta que quedaron 5 minutos,
Me parece piola, ahora cuento lo del problema y también un comentario respecto a este tema, porque este tema la verdad que está muy bueno y a veces la gente, nosotros, los estudiantes, las estudiantes, se van con la idea de que este es uno de los temas más difíciles y que de la primera parte. Yo creo que, no sé si la más difícil, pero sí lo que tiene son conceptos nuevos que no vieron, algo que podemos pensar en voz alta todos y si quieren abrir los micrófonos y opinar en estos 5 minutos. Es por qué, o sea, ¿de dónde salen estas fuerzas? O sea, físicamente. Físicamente, ¿por qué uno tiene que pedir, más allá que seguro lo mencionó Pablo y lo repitió Fernando ahora? Estaría bueno que lo procesemos. O sea, ¿por qué ¿cuál es la hipótesis más fuerte que estamos pidiendo para que aparezcan esas fuerzas? ¿Y por qué? Porque, o sea, lo estoy tratando de plantear desde una perspectiva, desde la física más hardcore, más dura. ¿Por qué uno tiene que pedir qué? ¿Qué está pidiendo y por qué lo debería pedir? ¿Se entiende la pregunta? No sé si la casó alguien. Si... Que no sea Cristian. Si querés, Cristian, igual habla. Yo puedo a Cristian. Dale, No Gonzalo. entendí la pregunta. ¿De dónde viene esta fuerza? Más allá de que lo dijo Fernando, pero si alguien lo quiere repetir, buenísimo. ¿De dónde vienen estas fuerzas? ¿De qué? ¿Dónde está la hipótesis que hace O que sea, estas fuerzas aparezcan? lo que intentamos representar es una aceleración que se aplica en este sistema a partir de una fuerza para poder identificar por qué un cuerpo dentro de un sistema de referencia se mueve si no hay ninguna fuerza en verdad aplicada. Bueno, me gusta por dónde viene. O sea, claro, pero está bien, es un buen acercamiento. O sea, todos deberían, no ahora, tal vez sí, pero en algún momento les tiene que de alguna manera procesar el hecho de que nosotros lo que estamos pidiendo acá de alguna manera es que nos estamos, como que la hipótesis es las ecuaciones de Newton-Valen, ¿se entiende? O sea, nosotros no discutimos hasta ahora el tema, hasta el día de hoy, el tema de sistemas no inerciales, pero estábamos asumiendo que dado un sistema de referencia, las ecuaciones de Newton valían F es igual a m por a y nadie lo discutía. Claro, pero lo que no nos detuvimos y nos empezamos a detener ahora es el hecho de que eso tiene que ser en un sistema inercial, es decir, en un sistema que esté en reposo o en velocidad constante respecto a otro sistema de referencia inercial. Entonces la pregunta siguiente que me surge es, ¿cuál es el sistema de referencia no inercial? O mejor dicho, ¿cuál es el sistema de referencia inercial desde el cual uno describe los movimientos? ¿Entiende? No sé si la ven la pregunta, es un poco tramposa y solo para, seguro todos los docentes la agarraron, pero ¿se entiende? ¿Existe un sistema de referencia inercial? Poniéndonos técnicos, no, porque siempre hay una fuerza interactuando. Más o menos eso. Es decir, tienen que pensar, me parece que eso sí, siempre las descripciones son respecto de otro sistema, ¿no? Desde otro sistema que uno asume que es inercial, es decir, que vale las ecuaciones de Newton. Ahora, físicamente uno se puede preguntar, ¿existe ese sistema de referencia? La respuesta a esa pregunta es... Tomando el principio copernicano que dice que no hay ninguna posición... me gustó lo de copernicano, no sé a dónde va, pero me gustó. Que no hay ninguna posición que esté ponderante de las otras, que no hay ninguna posición que sea... Claro, no hay ningún sistema de referencia privilegiado en el universo. Claro, no hay ningún sistema de referencia privilegiado y para... Por lo pronto, la mecánica newtoniana pareciera que sí está afirmando que eso pasa, porque estamos asumiendo que existe un sistema de referencia inercial desde el cual uno puede escribir otros sistemas de referencia inerciales que están en reposo respecto a ese o en velocidad constante respecto a ese. Pero en realidad no hay. En realidad no hay. Entonces, what the fuck? ¿Qué está pasando? Pablo mencionó un poco esto de que la masa inercial es igual a la masa gravitatoria, o sea, en un sistema donde todos los cuerpos... Sí, pero eso es solo para una... Está bien, eso es para una interacción que es la interacción gravitatoria. Y de alguna manera, fíjense que atrás de esta discusión muy superficial y muy barata que estamos haciendo en 5 minutos, está el core de lo que después fue si querés, el principio de relatividad. O dicho de otra manera, que no hay sistemas de referencia privilegiado y todos los sistemas están acelerados. Y una serie de cuestiones que nosotros vamos a ver con un poco más de detalle cuando veamos relatividad. Pero a mí me parece interesante porque la idea de alguna manera
que está atrás de todo esto de Einstein en su momento de darse cuenta que no hay en el fondo ningún sistema de referencia inercial, todos son sistemas de referencias no inerciales, todos estamos acelerados en algún nivel. Es lo que da lugar al principio de equivalencia. No, yo no trabajo en relatividad, no me acuerdo si alguno de ustedes trabaja, pero creo que lo que dice por ahí es que vos nunca, no podés hacer ningún experimento en la mecánica clásica para enterarte si estás en un sistema acelerado o en un sistema que está cayendo en un campo gravitatorio. Viene por ahí. Es algo que estaba pensando mientras escuchaba a Fernando, pero lo quise compartir acá para discutir un poco. El punto es que, igual a mí lo que me parece maravilloso es que en la mecánica newtoniana vos tenés la hipótesis de que existe un sistema inercial desde el cual podés describir la mecánica y vale Newton. Esa hipótesis la transformás cuando te vas a relatividad, que es que la velocidad de la... Para mí, esta es mi interpretación, de alguna manera esa hipótesis se termina transformando en que ahora no existe ningún sistema de referencia privilegiado, no hay ningún sistema de referencia inercial, pero sí tenés que decir algo, y es que desde cualquier sistema de referencia que vos te pares, la velocidad de la luz es la misma. Esté acelerado o no, la velocidad de la luz va a ser siempre la misma. Entonces fíjate cómo siempre hay una cuestión ahí de correspondencia entre sistemas de referencia. Y bueno, por eso se llama la teoría de la relatividad, ¿no? Porque es un sistema. Pero ahí el tiempo ya no es un invariable. Olvídate, porque no, sí podés pararte en lo que sería Galileo, digamos. O sea, no olvidemos, ¿no?, que el tiempo y el espacio forman el concepto de espacio-tiempo. En lo más clásico, en relatividad especial, si querés. Bueno, sigue habiendo, sí, es verdad, una relación entre posición y tiempo, era lo que decís. Pero es el precio. No, está bien lo que decís, claro, es el precio que tenés que pagar de pedir que ahora que no tenés más sistema, no hay ningún sistema de referencia privilegiado llamado inercial, el precio a pagar es eso, es que entonces en todos los sistemas de referencia, si estén acelerados o no, la velocidad que tenés que medir es siempre la misma para la luz. Y eso que parece una boludez, parece un, bueno, ajustémoslo con alambre. Todos los experimentos, al día de hoy, todos, desde 1905 hasta el día de hoy, confirman esa hipótesis, o esa premisa, no sé, no me quiero poner detallista en eso. Entonces me parece muy interesante eso, como atrás de toda esta discusión que parece superficial, de la tercera guía, de la quinta guía de F1, tiene como mucha física rica. Esta pregunta que yo acabo de arrancar acá con ustedes, la podemos seguir ahora después en los Rerum, pero es como una típica charla que puede darse en un final, ¿no? O sea, en el sentido de que todos entienden lo que contó hoy Fernando con más o menos ganas, lo van a entender, pero atrás de eso hay conceptos. Entonces, traten de darle un poquito. Ya que nos quedan unos minutos, aproveché para decir eso. Si les parece, les comparto ahora el ejercicio. Nos quedan 10 minutos a las 8:30, porque a 8:30 vamos a consultas. Les comparto el ejercicio que todavía no corregí todos, pero bueno, sabrán entender mi delay, digamos, que me hago cargo, porque la verdad que tuve una semana pesadísima, pero bueno, pasa, a veces pasa. Entonces, share, ¿todos están en sintonía con cuál era el problema o tengo que, bueno, otra vez lo dije, uno tiene que de alguna manera contextualizar, y para ello entonces lo que tendría que hacer antes que esto es compartir la entrega, para que todos estemos en... Bueno, fíjense, se rotó las pestañas. La entrega era la siguiente. Dos cuerpos de masa M1 y M2 con M2 mayor que M1, esa condición la usan recién en el inciso C, pero bueno, la dábamos. Se hayan unidos a través de un hilo inextensible de largo L y de masa despreciable como lo muestra la figura. Esta es la figura. Bueno, la superficie de contacto entre las distintas masas tiene un coeficiente de rozamiento mu estático, coeficiente de rozamiento estático y dinámico, mu E y mu D respectivamente. Al aplicar una fuerza de módulo F, como indica la figura, se observa cómo el sistema permanece en reposo. Existe gravedad. ¿Vamos? Entonces todos entendemos el problema. Si alguien no lo entiende, dígamelo por favor. Pero básicamente una masa M1 unida a través de un hilo y una polea con una masa M2.
Hay un ángulo alfa, hay rozamiento entre M1 y el suelo y entre M2 y la parecita. Y esta F obviamente es perpendicular al movimiento de M2, ¿no? Está claro de la figura eso, me parece. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? No, no. Asumo que como nadie dice nada, es un no rotundo. Entonces, ahora sí una serie de preguntas. La primera es algo medio clásico del primer parcial, que siempre diagrama de cuerpo libre y justificativo de vínculos y alguna que otra cosa. Cómo se relacionan las posiciones. Eso siempre es medio canónico para el primer parcial. Punto B, encuentre qué valores de F el sistema permanece en reposo. Y noten que dice para qué valores de F, ¿eh? No para qué valor de F, para qué valores de F. Y el punto C es, dado F min es el mínimo valor que hallaron en el inciso B. Con lo cual ya también les está dando una idea de que van a acotar esto al menos por arriba, a F, ¿no? Perdón, al menos por abajo van a acotar a F. Si F es 2 veces la mitad, si F es F min dividido 2 y una serie de datos, M2 sobre M1 es igual a 3, muy dinámico es un cuarto y muy estático es un medio, es posible que la mesa de 2 ascienda, justifique. Alguien acá podría decir, bueno, yo la tengo clarísima, medio que es lo que hizo Cristian, dijo, la masa M2 es mayor que la M1 y vos estás aplicando una fuerza, bueno, no va a haber manera que eso suba. Eso no era lo que se buscaba que acoten, pero eso es un argumento, está incompleto, pero es un argumento que de última es mucho mejor que lo que ya vi en varios que corregí, que es, inciso C, no entiendo, algo así, no sé si dicen no entiendo, pero algo por el estilo, ¿no? Bien, entonces está el ejercicio, ¿no? Puedo compartirles ahora entonces el resuelto. Entonces el resuelto empezamos con el inciso A, cuerpo libre, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, lo que se buscaba un poco, para los que lo hicieron y para los que no hicieron, porque ya directamente o no tuvieron tiempo o les daba vagancia, es lo que están viendo un poco, un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los objetos involucrados, M1, la polea y M2. Fíjense que en M1 nosotros tenemos que incluir, bueno, el peso de la masa M1, la tensión 1, la normal 1 y la fuerza de rozamiento 1. Yo acá estoy asumiendo que el sistema se va a mover de izquierda a derecha, con lo cual pongo que la fuerza de rozamiento va a ser hacia la izquierda. Alguien lo hacía asumiendo que se movía para la derecha, no había problema. Y el único detalle es que las dos fuerzas de rozamiento tenían que ser consistentes con ese movimiento, ¿se entiende? Si ustedes asumían que se movía de izquierda a derecha, la fuerza de rozamiento acá tenía que ser negativa en X y acá tenía que ser negativa en X también, porque entonces eso va a estar bajando, ¿no? Entonces el hilo es inextensible, va a tener que hacer así. No puede ser que esta suba y esta también suba. Es imposible o que las dos suban o que las dos bajen. Porque eso rompería la condición de hilo inextensible. ¿Estamos? Entonces, eso háganlo como quieran, pero tenía que ser consistente. Bueno, la polea es fácil, tenés T2 y T1' y T2', qué sé yo. Tal vez ahí hay una cuestión que hay que tener. Muchos ponen el error, pero ahora no lo roteo, no me acuerdo y no lo corregí porque tampoco hay que ser tan detallista en esta parte. Pero tengan cuidado que esto es una cuestión vectorial, ¿no? Los vectores apuntan en... No, está bien, en los ejes como lo ponen. Bueno, T1, eso después tenían que verlo en las condiciones que vamos a ver ahora. Y para la masa M2 lo propio, ¿no? El peso apunta... Yo acá estoy haciendo como una especie de continuidad del eje X. Hay gente que llama, esto sigue llamándolo X a la horizontal e Y a la vertical. A priori no hay problema. Llamen a los ejes como quieran. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que hay que darle una cierta continuidad al eje creciente, porque si no, sí les puede aparecer un menos ahí dando vuelta que les va a traer problemas. Eso del CBC, yo no sé. Estamos, entonces tienen la normal N2, la fuerza en I, y tienen la fuerza de rozamiento y el peso 2. Acá de nuevo, como yo planteé que se mueve de izquierda a derecha, las dos fuerzas de rozamiento son negativas. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Abran el micrófono porque no tengo el chat, lo perdí, no sé dónde me quedó. Y acá. Acá está. Yo propuse que el sistema se movía para la izquierda. Entonces cuando calculé el C, también inventé un ángulo alfa. Bueno, al final la aceleración me dio negativa, entonces dedujo que es imposible, se mueve para la izquierda, estaría bien. Lo que pasa que vos, ahora lo vamos a ver, pero el punto C, básicamente lo único que tenías que hacer es que en tu sistema de referencia vos tenías que describir el movimiento dinámico del sistema y simplemente plantear que la aceleración sea negativa en tu sistema de referencia. No importa para dónde planteaste que se mueva, ¿no? El ángulo era alfa, no sé por qué metiste 30 grados. Bueno, claro, ok.
Ok, bueno, estamos de acuerdo, no sé. Creo que no te entendí, Valentín, la pregunta, pero bueno. Sigamos y en tal caso, cuando terminamos, me haces preguntas, dejamos 5 minutos para dudas. Bueno, las ecuaciones de Newton son las ecuaciones de Newton, no me voy a detener, ustedes ya lo saben, es escribir prolijamente lo que acá escribieron. Condiciones de vínculo, esto sí lo vi el error en algunos casos, que es lo que les comentaba el otro día en el pizarrón en la facu. Esta era la condición de vínculo, pidiendo que el hilo era inextensible. ¿Por qué? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que agarrar y escribir el hilo, el largo del hilo. Fíjense que el largo del hilo es el hilo, es decir, no la posición X ni la posición. No la posición X ni de 1 ni de 2, es el hilo. Entonces lo que tienen que usar es la posición de la polea, la posición de X1 y la posición de X2, o I2, como lo hayan llamado, para calcular eso. Lo que hicieron muchos es dijeron X de polea menos X1 más X de polea menos X2. Por eso después al final del día les apareció un signo menos. No tiene sentido eso. Lo que tienen que hacer es, agarran la posición de la polea, que es todo el largo del triángulo, ¿no? Y le restan X1. Eso está bien. Y después lo otro tienen que hacer lo propio, pero al revés, tienen que agarrar lo más largo, que es X2. X2 es todo el trayecto, ¿no? Es todo el trayecto desde la base del triángulo hasta la posición de la cajita que sube o baja. Y después le tienen que restar el X de la polea, porque si no están sumando la parte del hilo ahí, y el extra que hay entre que no hay hilo y la posición de X1, de más. Le tienen que sacar eso. Es una cuestión... Nada, si hay dudas después me dicen, pero creo... Necesitaría dibujar tal vez para lo que estoy diciendo, pero me gustaría mostrarle hoy. Y en tal caso, si alguien no entendió, me dice, che, contalo del hilo. Una cosa. Dale. Ya sé que al fin y al cabo no afecta en nada, pero está bien poner a eso también el largo de la soga en la polea. Sí, si le querés agarrar si te querés hacer el canchero y ponerle más pi r Después, cuadrado, derivando queda así, cero. Pero... No, más pi r cuadrado, no, más pi r. No, bueno, sí, si le R querés poner el sobre- perímetro de la polea, hacete el canchero, pero está bien. Está bien. No, técnicamente tenés razón. Nadie te lo iba a pedir. O sea, en tal caso, en cuerpo rígido, ahí lo contás, que igual después se te va a ir. Cuando veamos dinámica de cuerpo rígido, aparecen poleas, solo que ahora tienen masas y momento inercial. Nada, sí, lo puedes incluir, pero fíjate que lo vas a derivar 2 veces y se va a ir. Pero técnicamente tenés razón, lo incluís y está perfecto. ¿Estamos? Bueno, de ahí sale que X1 es igual a X2 y yo ya lo llamo X. Otros vínculos son que las cajas están pegadas al suelo y se mueven como se tienen que mover. Entonces, nada, de ahí sacamos que las normales son igual a la proyección del peso en un caso y en el otro F directamente, porque es lo que hace que la fuerza en X. Si querés, esto podía ser un poquito original, pero hasta ahí no tenía nada mágico. Y lo otro es la masa de polea y masa del hilo cero, de ahí sacás las igualdades entre las tensiones, cuantas quieras inventarte. Al final del día vos sabés que te queda un solo valor de tensión, y con lo que jugás son con los signos, ¿no? Entonces, nada, si hay alguna pregunta, díganme. No, bueno, y comentarios, no conocemos a priori el sentido, bueno, lo que les decía, la fuerza de rozamiento. Las dos las tienen que plantear o positivas o negativas, no me importa, pero tienen que ser consistentes entre sí. ¿Estamos? Bueno, ese era el punto A, eso ya era un tercio del problema, o un poquito más. B, ¿cómo buscamos los F para los cuales el sistema está en reposo? Bueno, eso es simple. Si el sistema está en reposo, la aceleración es 0, entonces igual a las ecuaciones de Newton a 0. Para M1 y para M2, las de X, obviamente, porque las de Y ya estaban balanceadas. Y acá fíjense que les queda, es importante lo del signo, o las dos positivas o las dos negativas, porque fíjense que después tienen que sumar estas dos ecuaciones. Y lo que van a obtener es una relación entre FR1 y FR2 y datos del problema. ¿Estamos? Una vez que hacen esto, acá había que acotar, porque lo que les pide es, no me acuerdo lo que les decía, pero buscar valores para los cuales F está en reposo. Entonces fíjense que tenían que, cuando llegan acá lo que tienen que hacer es acotar por todos lados. ¿Y cómo se dan cuenta que tienen que acotar? Porque bueno, estamos en estática. Entonces por lo pronto, por ejemplo, pueden tomar el módulo de esto, y el módulo de esto les queda a la derecha el módulo, y a la izquierda el módulo de la suma de dos cosas, de dos partes. Ahí usan desigualdad triangular y separan el módulo. Entonces fíjense que a la izquierda me queda el módulo de algo que lo puedo sacar de esa ecuación, de pedir que esté en reposo. Y a la derecha simplemente es acotar de nuevo, porque yo ya sé que el módulo de FR1 es menor o igual que mu estático por la normal 1, y el módulo de FR2 es menor o igual que mu estático por la N2. Y ya las tengo estas normales. Entonces fíjense que acomodando prolijamente esto que acabo de decir a la desigualdad triangular,
llegaban a esta ecuación que anda dando vueltas por acá, esta, que está acá. ¿Estamos? Alguien hizo, por ejemplo, acá aplicó, acá donde estoy, no sé si están viendo la flechita, ¿no? Acá donde está el módulo, no se dio cuenta que si M2 es mayor que M1, ya esto es estrictamente positivo, porque es 1 menos algo, que es un cociente menor que 1, y el seno de alfa siempre va a ser menor que 1, cuanto mucho vale 1, con lo cual esto siempre va a ser positivo, estrictamente. Entonces todo esto es positivo, por eso se da el dato que M2 es mayor que M1. Pero bueno, alguien acotó acá usando desigualdad triangular, que a priori no estaría mal, pero no aportó nada, y se sacó un signo menos de ahí, que nosotros todo mal. O la parte a partir de ahí esté mal. Y nada, fíjense que acá ya directamente, usando, como les decía, astutamente la acotación de FR1 y FR2, y sabiendo qué es el módulo de esto y la desigualdad triangular, podían llegar a una relación entre F y los parámetros de... Varios llegaron a esto, de los que corregí, muchos llegaron a esto, con lo cual es optimista eso. Pero el problema era fácil. Para resolver los problemas de los parciales de física 1, este problema es fácil. Bueno, comentario, como M2 es mayor que M1, podemos obviar las barras de módulo. Si el interior del módulo hubiese sido negativo, entonces habría que haber agregado un menos en detalle. 2, F mínimo, obviamente, fíjense que esto lo estoy acotando por abajo, entonces el mínimo es el mínimo valor que puede valer esto, que es el igual. ¿Vamos? Después, cualquier otra cosa es mayor. ¿Qué más? Bueno, y en el punto C, que es medio que muchos dijeron que no sabían, pero habían llegado a esto y después no sabían qué hacer. Simplemente lo que tenían que hacer era, tenemos que asumir que M2 haciendo. ¿Estamos? Ahora, no importa lo que yo hice en el inciso A respecto al estático, porque el inciso A y B, porque el B es estático. ¿Estamos? Lo único que voy a usar del B es que sé cuál es el valor mínimo, por una cuestión de darle una expresión, pero les podría haber dicho, asuma que F es igual a tanto, y darle el lado derecho a esta ecuación, y hubiese sido lo mismo. ¿Estamos? El punto es que si estamos asumiendo que tiene que ascender, ¿qué va a pasar con la fuerza de rozamiento ahora? Ya no es más la estática. Ya no vale nada de lo que hicimos antes. Ahora es la dinámica. Con lo cual, X2 puntos va a ser distinto de 0, va a estar en ambos lados de las ecuaciones. Y lo que tenemos que hacer es usar, bueno, el hecho de que tienen un sistema de referencia. Dice que asciende, entonces si lo pusieron que crece de izquierda a derecha, quiere decir que es negativo. Si lo pusieron que, por alguna razón, que va de derecha a izquierda el eje, se les pintó, entonces que sea positivo, no importa, que sea consistente con su sistema de referencia. Y ahí simplemente lo que tenían que hacer es escribir prolijamente estas dos ecuaciones, y cómo lo hacen, básicamente sumando ambas ecuaciones de nuevo, y fíjense que van a llegar a una expresión, se van a sacar las tensiones de encima, porque tienen la tensión, si quieren despejen la tensión de arriba y pónganlo de abajo, es exactamente lo mismo, eso lo hacen como quieren, pero van a llegar a una expresión donde está X2 puntos por un lado y la F por otro. Y después los cocientes de M1, M2, muy dinámicos. Obviamente ustedes me pueden decir, che, bueno, ¿y cómo me daba cuenta yo que tenía que llevar la expresión? Bueno, si no lo hicieron, les iba a quedar una cuenta infinitamente densa. Si eran astutos y se dan cuenta cómo les estábamos dando los datos, tal vez podían llevar las expresiones a eso. Habría que sacar un N2 de factor común, alguna cuestión así. Váyanse acostumbrando que a veces el enunciado dice más de lo que dice. Les da datos, pero además les da como hints, ayudas de por dónde van, ¿no? Pero bueno, usando que, nada, acá simplemente después el que quiere lo vemos, pero no hay muchas mayores. Es solo un despeje algebraico que es un embole total. Pero es un despeje algebraico que después de elaborar un montón y poner los valores de F mínimo y de cada uno de los datos que le doy, llegan a una expresión de esta pinta. Por ahora no sé si vi a alguien que llegue exactamente estos numeritos, porque los bancos que eran un embole las cuentas y uno está nervioso y se puede equivocar, pero sí lo principal es esto. En algún momento llegan a algo que es una expresión para X2 puntos, donde les queda un paréntesis de cosas. Ahí lo que tenían que pedir es que el paréntesis tenga el signo que tenían que pedir, porque fíjense que 3, G y 4 nunca van a ser negativos. Lo que tienen que pedir, si es negativo, tienen que pedir esto. Y cuando llegan a esto, un paso más. Bueno, acótenlo de una manera de ver algún tipo de absurdo. Esta es como la ayuda que les queda para el parcial. Cuando llegan acá, lo que tienen que ver es, bueno, ¿cómo sé si esto es menor o igual que a 0? Bueno, yo por lo general lo que haría es, llevo a 1 a un lado y del otro lado todo lo que queda. Y tiro todo para la derecha, para decirlo mal y pronto, ¿no? Entonces yo lo que hice acá, fíjense, dejé el numerito este a la izquierda y moví todo para la derecha y multipliqué por 4/5 para sacarme el 5/4 de ahí. Y llegan a una forma de esto, les queda un tercio del seno de alfa menos un 30avo del coseno de alfa. Vos decís, ¿qué es eso, pa? No importa que sea, no importa que sea alfa, porque fíjense que astutamente no les dijimos nada de alfa. Lo importante es que les queda un tercio por el seno de alfa, menos un 30avo por el coseno de alfa. Todo eso seguro es menor que 1. Seguro es menor que 1. Entonces fíjense que acá la desigualdad les está quedando que que todo eso es mayor que 1. Por lo cual esto es un absurdo tan grande como
iba a ser un chiste político-económico, pero no lo voy a hacer porque esto está muy sensible. Es un absurdo. Entonces, no, igual ni tanto, porque les voy a ser honestos. Si el punto A y el B lo hacían bien, el programa está aprobado. El punto C es como, bueno, el que está apuntando una más, no sé. Eso es algo que van a ver que pasa, al menos en las primeras materias. O sea, con esto no les digo no hagan los incisos C, háganlos, porque cuando a ustedes no les va bien en el punto A y el B, los incisos C cobran mucha importancia. Un inciso C te hace pasar una I a una menos. Dejar los incisos C libres es literalmente el cero en ese inciso. Claro, exactamente lo que dice Juan Manuel. Moraleja es, estén al tanto con que cuando hay senos y cosenos se acotan. Si ven que hay un seno al cuadrado más un coseno al cuadrado y lo pueden llevar, o ven que pueden sospechar, jueguen con la trigonometría, porque la trigonometría a veces dice más cosas de lo que se ve a priori, ¿no? Y bueno, el absurdo proviene de haber asumido que M2 asciende. Obviamente estoy pidiendo que este paréntesis sea 0 y este paréntesis es siempre positivo, no es negativo. Esto lo que quiere decir es que esta caja, esta aceleración va a ser siempre positiva. O sea que el sistema siempre se va a mover dinámicamente de izquierda a derecha, por como lo planteé yo. ¿Estamos? Bueno, luego la masa M2 no puede ascender en este caso. Listo, ahí se termina el ejercicio. Fíjense, 3 carillas, pum, pa, listo. Media hora, me quedan 2 horas y media para hacer los problemas. No, pero bueno. Preguntas rápidas, tenemos 3 minutos más o menos y vamos a las consultas. Bueno, me pone muy contento que todos hayan entendido. Me cago. Ah, ok. No, que haces M1 más M2, dale. M1 más M2, ¿cuánto es? Si vos sabes que M1 sobre M2 es un tercio, 1 más un tercio, está bien lo que la pregunta, perdón si sonó medio como, dale. Pero lo que digo es, lo que tenías que hacer es, en esta parte, lo que puedes hacer es escribir todo en función de M2, por ejemplo. Entonces, M1 es M1 sobre M2 es igual a un tercio, de ahí despejá cuánto vale M1 en función de M2, y la de M2 es M2. Entonces creo que te queda un tercio más 1 es 4 tercios. ¿Vamos? Entonces ahí te sale 4 tercios. Igual de nuevo, fíjate que ese 4 tercios es global, no te va a cambiar este comportamiento. No te lo va a cambiar. Porque todo radica de la parte del corchete, que es un montón de sumas y restas. ¿Vamos? Tal vez se va a hacer más difícil para ver, pero no te va a cambiar una locura esto. Simplemente en vez de multiplicar por 5 cuartos, lo multiplicarás por A, por algo. No sé, no tengo ganas de ver que por algo. ¿Estamos? E incluso, bueno, estas cuentas, yo las hice 2 veces, distintos días, me dio lo mismo. Pero bueno. ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Alguna duda más? Se entendió, ¿no? Más o menos. Estos son los típicos problemas de la guía de dinámica y reforzamiento. Después hay 2 temas más. Movimiento oscilatorio y sistema no inercial. Vamos a ser honestos acá en la cursada. ¿Estamos? ¿Pasamos a consultas? ¿Alguna duda? Somos 27. Igual hoy hablé con gente de la cursada de la mañana y están siendo del orden de 150, un poquito menos, me dijo. Pero claro, son 9 docentes. Casi que nos duplican la currícula. Así que qué sé yo. Ok, bueno, como no hay más dudas, no voy a dilatar más esto. Si les parece, somos todos co-hosts, creo. Ah, estás grabando, Nahue. Ah, ok, termino. Sí, bueno, chao. Nos vimos.